Buenas tardes a los presentes. Agradezco al grupo organizador, al Student Chapter y Young Professional de la AAPG y a la Asociación de Geoquímica de la UCB por la planificación de este evento en reconocimiento de la labor de la profesora Liliana. Pertenezco al grupo de profesores de Ciencias de la Tierra, gracias a la invitación de la profesora hace 10 años, lo cual agradezco. Esta es una oportunidad de presentar algunos aspectos geológicos y geoquímicos de costa afuera Venezuela al este del delta del Orinoco. En los cursos de modelado de cuencas en el posgrado de geoquímica de los últimos 4 años se han realizado ejercicios de simulación de la generación de hidrocarburos en el área. La Guayana Esequiba se conoce en la Constitución como el área al oeste del río Esequibo, que tradicionalmente era parte del país en tiempos de la colonia. De todos es conocido que esta delimitación no es reconocida por el país vecino de Guyana, quien hereda este conflicto posterior a su independencia de la Gran Bretaña. Es conocido también que unilateralmente Guyana ha otorgado derechos para la exploración y producción de hidrocarburos de lo que ellos consideran son su territorio costa afuera. Igualmente el país vecino de Surinam ha permitido estas actividades. Ambos han dividido el área en bloques para facilitar la asignación de área. La Guayana francesa en el extremo oeste también ha tenido alguna actividad exploratoria. Sin embargo, la posición oficial de Venezuela ha sido de variable oposición a tales hechos y la posición del Estado en la delimitación de las áreas costa afuera colide con estas asignaciones. Posterior a los acuerdos de delimitación con Trinidad y Tobago, en el 2015 publica en Gaceta Oficial la delimitación de Venezuela, que corresponde a la mostrada en el mapa y que justifica el título de esta presentación. Con el avance de la exploración sísmica realizada en el área por varias compañías y posterior perforación de pozos, desde hace 5 años se han hecho importantes descubrimientos en los bloques señalados en verde. Anterior al 2015, otros pozos se habían perforado sin éxito, definiendo éxito como aquellos capaces de tener una producción sostenida a partir de una prueba, al perforar trampas con almacenes capaces de ello. En estos 4 bloques el éxito hasta ahora ha sido muy variable. Se muestran los bloques con los pozos perforados en esas áreas, donde destacan en verde los límites de las trampas donde se han extraído hidrocarburos en pruebas de producción exitosa. Destaca el bloque de Stabroek, con 19 pozos exploratorios exitosos, principalmente en el Cretácico a octubre del 2020, y algunos adicionales perforados para la determinación de la extensión de los campos. También en los bloques vecinos de Orindui, Canucú y bloque 58 se muestran los pozos perforados exitosos y en colores diferentes también prospectos por perforar, varios a niveles terciarios. La tabla es un resumen de la información correspondiente a los pozos descubridores. Desde el 2015, cuando el pozo Lisa 1 descubre con un pozo perforado en 1743 metros de profundidad de agua y espesor total de 5433 metros, un petróleo en arenisca del Cretácico superior con un espesor neto de 90 metros. La tabla muestra una variación del espesor neto en Stabroek entre 21 y 93 metros y profundidades de agua en los sitios de perforación hasta 2.735 metros en el pozo Ranger 1 al noroeste del bloque, el único donde la litología del almacén son carbonatos, siendo también el pozo de mayor profundidad, llegando a una profundidad total de 6.450 metros. Los 2 pozos perforados en el bloque al sur de Orinduik encontraron petróleo pesado en rocas terciarias, mientras que en Canucú el pozo es exitoso pero con solo 4 metros de espesor neto. En el bloque 58, en el área al frente de las costas de Surinam, uno de los 2 pozos tiene el mayor espesor neto del almacén de todos los descubrimientos. El bloque de Stabroek es operado por ExxonMobil y tiene como socios a Hess y la compañía china CNOOC. El bloque tiene recursos recuperables estimados en 8.000 millones de barriles equivalentes
y se calcula pudiera producir 750.000 barriles por día. En el 2019 se dio inicio a la fase de producción con el proyecto Liza Fase 1 y con 2 proyectos más para comenzar en el 2022 y 2024, se tendrá la capacidad para producir hasta 560.000 barriles por día, con facilidades de producción concentradas en 3 barcos FPSO, Floating Production Storage and Offloading, conectados a pozos en el fondo marino para la producción e inyección de agua y gas y su posterior almacenamiento en el barco.